No huyas de tus emociones, al contrario, abrázalas. Mira, hace unos meses hice un post sobre vibrar alto. Entonces, la intención era básicamente relacionar lo que es estar en un estado de vibración alto, es decir, positivo, con los beneficios que tiene para nuestra salud y bienestar, para nuestra paz mental y también relacionándolo con la ley de la atracción. Ya sabéis que soy fan de la ley de la atracción, que es precisamente una de las leyes universales. Pero todo esto no quiere decir que reneguemos de las emociones negativas o de vibración baja. Y digo renegar porque cuando las tenemos, lo que deberíamos hacer es abrazarlas, sentirlas. Nos tenemos que permitir sentir esas emociones, pero muy, muy, muy sobre todo observarlas para sanarlas. Entonces, yo te voy a contar mi historia personal, ¿vale? Yo casi siempre he sido una persona muy, muy racional, muy de cerebro. Por lo tanto, en determinados momentos difíciles me machacaba muchísimo, porque es que además las emociones que me generaban esas situaciones las sentía mucho, muy, muy intensamente. Entonces entraba en un conflicto continuo conmigo misma, porque es que, claro, por favor, si yo soy tan racional, ¿por qué tenía que sentir de esa manera? ¿No? Estaba súper equivocada. Precisamente, ¿por qué me tenía que afectar según qué cosas? Ese era el kit de la cuestión. ¿Por qué? Entonces, yo me fustigaba en plan, ¿por qué me duele tanto, ¿no? En cuanto a la intensidad, ¿por qué me tiene que doler tanto? ¿Por qué no como, no duermo o lloro por nada? O sea, me cuestionaba ese sentir, el nivel de intensidad, en lugar de qué es lo que me viene a enseñar esto, ¿no? Entonces, todas esas emociones, situaciones, son precisamente nuestra gran maestra. Tenemos que entender que lo que no nos gusta, lo que nos hace sufrir, lo que nos hace mal, es precisamente aquello que debemos conocer. Para saber cómo gestionarlo, para saber su origen y poder transformarlo. Y al transformarlo, evidentemente, lo sanamos. Entonces, ¿en qué momento te deja de afectar según qué situación esas emociones que te genera? No, no es cuando se te pase, no es con el tiempo, sino cuando comprendas el origen de esa emoción. Y aquí una vez más, te voy a repetir la importancia que tiene el autoconocimiento. Porque es que a raíz de esas emociones o situaciones que te hacen sufrir, es cuando tú puedes descubrir esos orígenes, esos patrones, esas heridas, incluso tu propia inmadurez. Cuando tú caes en conciencia de todo ello, ¿qué crees tú que va a pasar? Pues que lo comprenderás, lo trabajarás y por tanto lo sanarás. Entonces, cuando te vuelvas a ver en esa situación, porque créeme que las situaciones se te repetirán una y otra vez hasta que hayas aprendido la cuestión. Pues bueno, cuando se te presenten esas situaciones, simplemente pues ya sabrás cómo gestionarlas. Y sencillamente será allí cuando ya no te afecte de la misma manera. Y es cuando dices, wow, anteriormente ante una situación así me hubiese hundido en la miseria, hubiese llorado 3 meses, vete a saber qué, incluso me hubiesen pasado pensamientos así o asá. Y ahora no, ahora lo comprendo y ahí es cuando pues no le darás la misma importancia que entonces. Eh, Otra vez te voy a contar algo personal, ¿no?
en algún momento de mi vida me vi bastante estable porque, bueno, siempre he sido una persona que le ha gustado trabajar en sí misma. Entonces llegó una situación totalmente inesperada y es que lo comparo y realmente era una tontería. Pero claro, me abofeteó de una manera que yo digo, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué? No puede ser, si yo esto lo entiendo, si es normal, es natural, pero ¿por qué? Y ahí empecé que sí que fue un momento súper agotador. Agotador, porque cuando eres una persona muy de cabeza o muy racional, empiezas a darle mil vueltas y a querer analizar absolutamente cada situación para poder entender. Eso es ego, ¿vale? Cuando nosotros queremos intentar entender absolutamente todo y analizarlo todo, queremos tener el control y ese es nuestro bendito ego. Entonces, claro, en todo ese proceso que fue muy doloroso y sobre todo muy agotador, porque ya digo que no dormía, no comía, no era capaz de concentrarme en nada porque estaba dándole vueltas a todo, pues al final, por fin, con todos esos conocimientos previos, pues tiré de los recursos que tenía. Entonces, en este caso, el diario de emociones y empecé. Hoy me siento frustrada. ¿Frustrada por qué? Por esto y por esto. La situación en sí, lo que pasó. ¿Por qué crees tú que te sientes de esa manera por algo como esto? Y flum, empezaron a venir flash de mi infancia y aluciné porque fui capaz de descubrir una herida importante de la que no era consciente. Y dije, wow, wow. Y cuando llegas a ese punto, a ese nivel de conciencia, de decir, ostras tú, esto lo tenía que trabajar, esto realmente me afectó muchísimo, pero a la vez empiezas a sacarle lo bueno a esa situación, es decir, gracias a esa situación yo ahora soy como soy y soy quien soy, porque esa situación me hizo hacer esto, estudiarme y prepararme más. Precisamente por eso no quería cometer ese error y hice tal cosa, no sé qué. Y claro, descubres todo lo positivo que esa mala vivencia te trajo. Entonces cuando se te repite o se te presenta a día de hoy es como que terminas de caer en conciencia y ostras, esa herida de la que yo no era consciente y sin embargo marcó gran parte de mi personalidad, es que ahora la agradezco. Soy capaz de agradecer los momentos más complicados, las situaciones difíciles, tristes, llámalo como quieras, porque me han enseñado una gran lección y me han hecho ser quien soy y yo ahora estoy muy orgullosa de quién soy y de lo que me he convertido y de las metas que tengo y de lo que sigo trabajando en mí. Entonces, pues agradecí esa bofetada que recibí, la agradecí enormemente, logré sanar esa herida, incluso hice una carta y todo hacia esa persona concretamente que me la originó en mi infancia, diciendo, mira, tú me has mostrado esto, igualmente gracias a eso he hecho esto y esto y esto y he llegado a esto. En este caso no le perdoné y tampoco es que hay que perdonarlo todo, no lo perdoné, pero lo acepto. Acepto lo que ha pasado y simplemente lo dejo ir. Yo ahora soy esto y voy hacia esto. Y ya está. Entonces, a lo que voy es, tenemos que entender que es necesario pasar por allí. Porque es que estamos vivos. Y no hay nada más bonito que el sentir y sentirlo todo. Es un regalo de ser humanos. Te lo dice una persona muy, muy racional, ¿eh? No temas a que te juzguen como intenso, ni mucho menos lo hagas tú, ¿vale? Al contrario, aprende a ver lo bueno de esa situación, aprende a reconocer que son lecciones que tenemos que aprender, que se nos presentan, que son maestras, que son aprendizajes. Y es maravilloso aprender.
Entonces, así como te digo esto, también te digo que no debes quedarte anclado en ello. O sea, perdón, es exactamente lo mismo a esperar a que se te pase, ¿vale? Porque eso es pasotismo, o sea, no aprender, no reconocer nada e incluso culpar a otros de lo que te pasó, que es lo más fácil. Entonces, todo eso lo único que hará es que sigas en esa rueda de hámster. Seguirás en ese círculo eternamente porque es que, tío, que la vida es cíclica, que absolutamente todos tenemos momentos buenos, regulares y malos, un día estamos arriba, un día estamos abajo, siempre. Siempre, da igual las condiciones en las que vivas, da igual los logros que hayas tenido, el trabajo personal incluso que hayas tenido, siempre vamos a tener momentos mejores o peores. Entonces, el tema está en qué tan preparado de aquí y de aquí estás para esa época, ¿no? Para la época de invierno, le llamo yo. Así que sí, por favor, permítete llorar, permítete sentirte frustrado, permítete el insomnio si es posible, experimenta todo lo que necesites, pero teniendo en cuenta que hay una maestra allí que te quiere enseñar algo. Así que dentro de ese dolor o de ese malestar, observa y muy sobre todo reflexiona, busca esa enseñanza. Una vez pasas todo ese proceso, entonces esas emociones que son negativas o de vibración baja o de malestar, es cuando se transforman y por tanto encontrarán a su contraparte, a su contraparte positiva. Entonces es allí cuando viene el gran poder transformador y es cuando empezarás a vibrar alto, porque ya empezarás a reconocer y por tanto a gestionar y aceptar, porque es que, bueno, ya tú aceptaste lo que te pasó. Por lo tanto, cuando se te vuelva a presentar esa situación no te va a afectar de la misma manera. Por lo tanto, es una emoción negativa menos, ¿vale? Y ya tú empiezas a vibrar alto. Así que nada, estas son mis reflexiones de hoy. Permítete sentir, por favor, pero reflexiona. Así que nada, te mando un beso enorme y gracias por estar allí.